The cross of Jesus Christ. La cruz de I Jesucristo. want to thank the choir Quiero and the agradecer al orchestra coro y la orquesta and conductors, y los directores, Minner and Zork, Miner for y leading us Zork, por to the conducirnos foot of al the pie cross, de la cruz, where we find donde our encontramos salvation. nuestra salvación. Brothers and sisters in Christ, good morning. Hermanos y hermanas en Cristo, buenos What a días. privilege it is to Qué worship privilegio together es adorar today on this juntos last hoy, Sabbath en este morning of the último sábado, 59th por la General mañana Conference del 59 session. Congreso de la Asociación Young General. people, Jóvenes, older people, ancianos, women, mujeres, men, hombres, children, niños, all together as todos God's family. juntos como la We're familia de grateful Dios. for the many things that Y God estamos has done in agradecidos leading por His las church. muchas cosas que el Señor ha this hecho past guiando a week. su iglesia esta We give semana que pasó. all the glory to Him. A Él damos toda la The Seventh-day gloria. Adventist Church, my brothers and sisters, is on La a iglesia adventista del heaven-directed séptimo día, mis journey. hermanos y hermanas, está en un And we are viaje almost dirigido home. hacia el cielo y ya I casi believe with all hemos my llegado. heart that Jesus is coming soon. Creo con todo mi corazón que We say Jesús it viene in every pronto. language. Lo decimos en cada idioma. Jésus revient bientôt. Francés, Jesús viene pronto. español, Breve Jesús volterá. portugués, Jesús prediot skora. ruso, Jesús anakuja karibuni sana. swahili, Jesús nimi kol ochimnida. coreano, Jesús jalai. chino, Jesús jeldi aiga. hindú, Si Jesús ay malapit nang dumiting. talgalo, Ha ana ati serian. árabe, Jesus komt bald. alemán And in so many other languages of the world. y en tantos otros I idiomas del appreciate the mundo. wonderful spirit Aprecio and the enthusiasm el maravilloso of our espíritu worldwide y entusiasmo family of faith. de nuestra familia mundial de la fe. We are all proud of our Y si bien respective todos estamos nations orgullosos de and nuestras cultures, respectivas I praise naciones the y Lord that culturas, there is a culture alabo al of Señor Christ porque hay that una binds cultura us de together Cristo and que nos supersedes une a all todos others. por encima de In todas that las demás. spirit, En ese espíritu, I humbly ask for your prayers. humildemente les pido sus oraciones para que el mensaje que comparto hoy sea escuchado claramente y que el mensajero no sea exaltado. To that end, Para ese fin, I am kindly requesting amablemente les that if pido there is a point que si hay un punto within this sermon en este with sermón which you agree, con el cual ustedes están de please acuerdo, respond with a por favor heartfelt respondan amen con un sincero amén instead of applause. en lugar de un aplauso. Beautiful. Hermoso. Thank you for your help in keeping the message Gracias por ayudar para que el in mensaje the center of y no our el time mensajero together as we sea study el God's centro Word. al estudiar juntos la palabra de Signs Dios. of Christ's coming are increasing in frequency Las señales and de la venida de intensity Cristo every están day. aumentando en frecuencia e intensidad cada día. Los eventos destructivos de la naturaleza, la gran confusión de las políticas mundiales, las actividades influyentes y comprometedoras del comunismo, la influencia y el aumento dramático del espiritismo, el deterioro de las economías mundiales, la desintegración de los valores de la sociedad y de la familia, la desconfianza en la autoridad absoluta de la palabra de Dios y los 10 mandamientos, el crimen desenfrenado y la desintegración moral, las guerras y rumores de guerra y la lista continúa. Todo señala sin lugar a dudas al clima de la historia de esta tierra y al retorno del Señor para llevarnos en el viaje final al cielo. Qué tremenda bendición saber que en medio de la incertidumbre del mundo alrededor de nosotros podemos descansar con absoluta confianza en la palabra inmutable de Dios. A lo largo de la historia humana y contra el implacable ataque satánico, Dios ha preservado su santa palabra. La Biblia contiene un relato exacto de nuestros orígenes, un registro confiable de nuestra salvación, bellamente expresada en la música especial, una mirada gloriosa a nuestra pronta liberación. Como adventistas del séptimo día, aceptamos
la Biblia como el fundamento de todas nuestras creencias y vemos en ella, en sus páginas, nuestra singular identidad profética y misión. Con el poder de su verdad, Dios ha tallado de este mundo caótico a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Debemos ser un pueblo peculiar, el pueblo remanente de Dios, para exaltar a Cristo, su justicia y el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y su pronta segunda venida. Como cristianos creyentes en la Biblia viviendo en los últimos días de la historia de la tierra, debemos ser lo que el apóstol Pablo llama un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como pueblo remanente de Dios identificado en Apocalipsis 12:17, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenemos un mensaje único de esperanza y el mandato de proclamar la gracia de Dios al mundo. En el séptimo volumen de los testimonios leemos: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo peculiar, separados del mundo. Él los ha hecho sus representantes y los ha llamado a ser embajadores de Él en su última obra de salvación. Una de las características que identifica al pueblo de Dios de los últimos días es el hecho de que los miembros de su iglesia aceptan y creen todos los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, que nos llama a recordar el santo día sábado de Dios. La observancia del sábado no es solamente una señal de que Dios fuese el creador en el principio, sino que será la señal del pueblo de Dios en los últimos días, en contraste con aquellos que tienen la marca de la bestia, que representan un intento por guardar un día que Dios no ha separado como santo. El sábado y su significado se relaciona con cada uno de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. El primer ángel, que tiene el Evangelio eterno, la justicia de Cristo, proclama: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios es el Creador y debe ser adorado en su día sábado como una señal de nuestra lealtad a su palabra y su poder creador. El segundo ángel en el versículo 8 proclama: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ella ha corrompido los mandamientos de Dios y ha instituido otro día de adoración que no es el séptimo día sábado, que es la única marca verdadera de que Dios es el creador. El tercer ángel anuncia en los versículos 9 al 12 que si alguno adora a la bestia y a su imagen, él o ella será atormentado o destruido con fuego y azufre. Si tú adoras a la bestia y a su imagen, estás rechazando la única señal que Dios ha proclamado como una prueba de lealtad: el séptimo día, sábado. El tercer ángel cierra su proclamación en el versículo 12, identificando el pueblo de Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Confiamos plenamente en Jesús y en nuestra relación con Él para nuestra salvación. No tenemos la salvación por medio de las obras, sino por medio de la gracia de Cristo que proclamamos. La gracia es la promesa del perdón de Dios, la provisión del poder de Dios, justificación y santificación. Tú no puedes separar lo que Cristo hace por ti
ti, justificándote diariamente como si no hubieras pecado, de lo que Él hace en ti, santificándote diariamente mientras te rindes a Él y permite que el poder del Espíritu Santo cambie tu vida para llegar a ser más y más como Jesús. Este es el Evangelio eterno del que habla el mensaje del primer ángel. Es la justificación por la fe. Por eso es que los adventistas del séptimo día debemos ser las voces más poderosas en proclamar la gracia de Dios. El tema del gran conflicto gira en torno a la gracia de Dios para salvar a los pecadores y, por medio de su poder, transformarlos en sus hijos e hijas, testigos fieles, proclamando los mensajes de los tres ángeles con el celo del Espíritu Santo a través de una viva conexión con Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La sangre expiatoria de Jesucristo en la cruz y el ministerio expiatorio de Jesucristo en el santuario celestial tienen solo un propósito: la salvación de todo pecador arrepentido. Así, por medio de su sacrificio expiatorio y de su ministerio sumo sacerdotal, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y al gracia para el oportuno socorro. Es esta maravillosa, poderosa gracia redentora la cual hemos sido llamados a proclamar a un mundo enfermo de pecado. Además, solo una comprensión genuina de las profundidades de la gracia de Dios puede remover toda razón para el sustento de los extremos opuestos de la autocomplacencia o autosuficiencia. Es el libro maravilloso, El Camino a Cristo. Espero que cada uno de ustedes tenga una copia de ese libro y lean esos 13 hermosos capítulos. Ese libro explica que no tenemos motivo para exaltarnos. El único fundamento de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo, imputada a nosotros, justificación, y la producida por su Espíritu, obrado en nosotros y a través de nosotros, santificación. Lean estas páginas maravillosas que rodean esta cita para tener una visión clara de la justificación por la fe. Ahora retornemos a Apocalipsis 12:17 y a otra marca distintiva del pueblo remanente de Dios. Leemos que tendrán el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El mismo espíritu que inspiró a los santos hombres de la antigüedad nuevamente en estos últimos días ha levantado una mensajera del Señor. Mis hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Señor nos ha dado uno de los regalos más grandes posibles en los escritos del Espíritu de Profecía. Así como la Biblia no es anticuada ni irrelevante, tampoco lo es el testimonio de la mensajera de Dios de los últimos días. Dios usó a Elena de White como una sierva humilde para proveer una comprensión inspirada de las Escrituras, las profecías, la salud, la educación, las relaciones interpersonales, la misión, las familias y muchos otros temas. Leamos el Espíritu de Profecía. Obedezcamos al Espíritu de Profecía y compartamos el Espíritu de Profecía. Hay tantos libros maravillosos para compartir, incluyendo el libro que Elena de White indicó que ella deseaba que fuera destruido más que cualquier otro libro. El conflicto de los siglos. Gracias, Señor, por la libertad religiosa que gozamos en este y en otros países, que nos permite compartir la verdad. El Espíritu de Profecía es una de las marcas identificadoras del pueblo remanente de Dios de los últimos días, y es tan aplicable hoy como lo fue antes, porque nos fue dado por el cielo mismo. Como el fiel remanente de Dios, no podemos nunca anular la preciosa luz que nos fue dada en los escritos de Elena de White.
Cuando usamos esa expresión iglesia remanente o pueblo remanente, no debemos nunca usarlo de una manera egocéntrica o exclusivista. Debemos ser el pueblo más humilde de la tierra, reconociendo nuestra total necesidad de nuestro Salvador Jesucristo y alabándolo por llamarnos a formar parte de este poderoso movimiento adventista. Este movimiento adventista está conformado por personas humildes, simples, no simplistas, sino simples. Muchos en el pueblo de Dios son educados, disciplinados y cultos. No obstante, debemos ser personas simples. Nuestro Salvador habló con autoridad asombrosa y sin embargo era lo suficientemente humilde como para atraer al peor de los pecadores. Esta iglesia no es solo otra denominación, es un movimiento único iniciado por el cielo con una misión evangelizadora de salvación al mundo que debe avanzar continuamente con la humildad de Jesús. El mundo necesita escuchar el mensaje de Cristo de un pueblo que se parezca a Cristo. Cuando somos transformados por su gracia, predicaremos, enseñaremos y testificaremos el mensaje directo de la Biblia y del Espíritu de profecía de una manera humilde, amorosa y atractiva. Cuando nosotros, con toda la humildad, nos apoyemos completo en los brazos eternos de nuestro Señor, Él obrará a través de nosotros de una manera poderosa para dar el mensaje final de misericordia a un mundo moribundo. Nuestro éxito en acabar esta obra depende de nuestra sumisión a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Depende de que nos humillemos ante nuestro Creador y nos neguemos a nosotros mismos, de modo que Jesús nos pueda controlar y vencer nuestro pecado. Depende si estamos o no dispuestos a pedir humildemente el reavivamiento y la reforma en nuestras vidas personales y corporativamente como iglesia, lo que conducirá al derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. La señora White registra una visión en Testimonio 8 titulada Lo que podría haber sido. Ella vio que Dios quería hacer dos grandes cosas en el Congreso de la Asociación General del 1901. La primera cosa, reorganizar la estructura de la iglesia, lo cual ocurrió dándonos mucho de la estructura que tenemos hoy. Y en segundo lugar, la segunda gran provisión que Dios quería proporcionar, otorgar el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual, hermanos y hermanas, no sucedió porque había incredulidad en la iglesia y de los líderes y el pueblo de Dios no se humillaron ante Dios. La iglesia perdió la oportunidad de recibir la lluvia tardía. Fue hace 109 años. No hagamos esperar más a Dios para comenzar la lluvia tardía a fin de que Jesús pueda venir. Necesitamos orar fervorosamente por esa experiencia. Hemos estado haciendo eso durante este Congreso y debemos seguir buscando sinceramente la voluntad del Señor en nuestras vidas después que nos vayamos de Atlanta. La señora White deja claro que un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Durante una cantidad de sesiones de este Congreso de la Asociación General, ustedes han estado suplicando por un reavivamiento y una reforma que son necesarios, suplicando por el Espíritu Santo y la lluvia tardía. Hermanos y hermanas, es el tiempo. El Señor viene pronto. Él quiere usar a su iglesia remanente de la forma más poderosa. El Señor desea reproducir en nosotros su propio carácter. Esto puede suceder si nos rendimos a Él cada día. Como Pablo nos dijo
En Filipenses 2:5. ¿Qué libro es Filipenses? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. A medida que nos conectamos con Cristo diariamente y le permitimos obrar a través de nosotros, seremos usados por el Espíritu Santo para proclamar su gracia, para acelerar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, este es el movimiento adventista. Un pueblo llamado, una iglesia remanente, un pueblo con un destino, un pueblo en un viaje hacia el cielo, mientras proclama la gracia de Dios. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro leemos el deseo de Cristo por su pueblo. Dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán pronto se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maturaría la gran cosecha y Cristo vendría para recoger el precioso grano. En el Antiguo Testamento Dios llamó a un pueblo peculiar con un mensaje y un destino. Fueron llamados a avanzar en un viaje de fe y por su confianza en Él, proclamar la gracia de Dios al mundo. Los hijos de Israel vivieron en Egipto durante 400 años y terminaron siendo esclavos de los egipcios. Yo crecí en Egipto hasta cerca de los 8 años de edad. El Cairo era mi hogar. Yo conocía muy poco del resto del mundo, aparte del Medio Oriente. Es un lugar maravilloso, lleno de gente maravillosa. Sin embargo, en aquel tiempo antiguo, Israel estaba en cautividad en Egipto. Usando milagrosamente a Moisés, a Aarón y a María, Dios liberó a su pueblo para un viaje y para una misión al mundo. Después de la última devastadora 10ª plaga, los hijos de Israel salieron de viaje hacia el sur de Egipto. Éxodo 13:21 dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. ¡Qué maravilloso Dios! Él nos guiará de día y de noche. El Señor los condujo por el lado oeste del Mar Rojo, al lado del desierto de Egipto. Leemos en el capítulo 14, versículo 2, que Dios los llevó a un lugar para que acampen delante de Pi-Hahirot, entre Midor y hacia el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Mi padre, que pasó casi 15 años en Egipto, piensa que él sabe dónde está este lugar, tal como está descrito en el libro Patriarcas y Profetas. Es un lugar en el que Dios pudo demostrar su poder contra los egipcios. Algunos estudiosos de la Biblia creen que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, un lugar donde habían juncos hasta la cintura. ¿De qué valor sería eso para que Dios pudiera demostrar su poder? Absolutamente de ningún valor. En realidad, era un lugar muy difícil. Mientras los israelitas iban avanzando hacia el sur, tenían el desierto egipcio al oeste, una montaña frente a ellos, el Mar Rojo al este y Egipto detrás de ellos. El capítulo continúa describiendo cómo Faraón cambió de opinión y reunió sus ejércitos para perseguir a los israelitas con 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto. El versículo 10 dice que los israelitas oyeron que el ejército de Faraón se acercaba, se aterrorizaron. ¿Por qué es que cuando Dios nos está conduciendo nos da miedo? Los israelitas tenían la demostración de la nube y la columna de fuego. ¿Por qué no confiaron en un poder que los estaba guiando? Aprendamos la lección en la iglesia adventista del séptimo día. Los israelitas estaban tan angustiados que se enojaron con Moisés en el versículo 11 diciendo, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto?
¿Por qué actuamos a veces de la misma manera? Vemos las señales milagrosas de la dirección y la misericordia de Dios, y luego cuando algo sale mal, culpamos a Dios. Entonces, en el versículo 13, Moisés le dice al pueblo que no tenga miedo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. A menudo nos sentimos tentados a actuar por nuestros propios impulsos sin permitir que el Señor guíe nuestros pasos. Sin embargo, el Señor nos pide que avancemos bajo su dirección. Aquí Moisés dio la poderosa promesa del versículo 14, que debería ser también nuestra promesa, la cual todos podemos reclamar mientras nos acercamos a la culminación de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos y hermanas, el Señor peleará por nosotros. Él abrirá el camino. Él proveerá la victoria a su iglesia. Pero debemos confiar en Él. Debemos seguirle. Debemos humillarnos, obedecerle y permitir que su liderazgo nos guíe. Y entonces Dios proclamó a los hijos de Israel por medio de Moisés la misma orden que le da hoy a su iglesia remanente en los últimos días. El versículo 15 dice: y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que avancen. Cuando Dios dice avancen, nosotros debemos avanzar. Sin embargo, los hijos de Israel no pudieron ver el cuadro completo. Se habían olvidado de cómo Dios los había guiado en el pasado. Nunca olvidemos cómo Dios ha guiado este movimiento adventista en el pasado y cómo Él lo guiará a la victoria en el futuro para la gloria de su nombre y la vindicación de su plan de salvación ante todo el universo. Estamos en el final del gran conflicto. Y Dios dice, avancen. Pero, ¿qué debían hacer los hijos de Israel? Se sentían atrapados por el desierto a su derecha, la montaña delante de ellos, el mar rojo a su izquierda y el ejército de Egipto que se aproximaba detrás de ellos. Fallaron en no poner su confianza en el poder de Dios. Todo lo que podían ver eran obstáculos, barreras. No sé qué barreras tú estás confrontando hoy. No sé qué barreras crees que la iglesia está enfrentando hoy. No importa lo que sea, Dios tiene un camino de salida para cada uno de nosotros personalmente y para la iglesia al proclamar la gracia de Dios. ¿Qué barrera está enfrentando ese sábado? ¿Estás enfrentando montañas de duda secular en la Biblia? ¿Un mar de interpretación liberal de la palabra de Dios? ¿Un ejército de confusión espiritual? Dios dice que somos una nación santa y un pueblo peculiar. Avancen. ¿Está confrontando montañas de dificultades financieras, un mar de conflictos personales y familiares, fuerzas negativas de cambio social? El Señor dice, avancen. Ustedes son mi pueblo escogido. Está rodeado por montañas de mala comunicación, un mar de confusión y disturbios en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, fuerza de conflicto emocional y de desconfianza. Dios dice avancen, no importan las circunstancias. Dios tiene un camino para avanzar. La inspiración en Patriarcas y Profetas nos dice, en su providencia, Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, con el fin de manifestar su poder libertador y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en Dios. Entonces Dios obró uno de sus poderosos milagros tal como Él lo hará hoy. Los versículos 19 y 20 del Éxodo 14 dicen que la nube protectora de Dios se trasladó de delante de los hijos de Israel a detrás de ellos para protegerlos del ejército egipcio. Para los israelitas la nube era un raudal de luz y para los egipcios era una pared de oscuridad. El versículo 21 dice que Moisés extendió su mano sobre el mar rojo y Dios
creó una gran autopista a través del Mar Rojo. La nube contuvo a los egipcios mientras los israelitas avanzaban por fe, cruzando el Mar Rojo. ¿Puedes imaginarte el entusiasmo de más de 1 millón de personas cruzando por el medio del mar por un camino seco? ¿Puedes imaginar la emoción de los niños al ver a los peces nadando como si estuvieran en un acuario? Nuevamente, en Patriarcas y Profetas, la pluma de la inspiración describe el escenario en un lenguaje poderoso. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada por peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avancen. Debemos obedecer ese mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden a nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Así que, hermanos y hermanas, miren al Dios Todopoderoso, que puede llevarlos a través de cualquier cosa que enfrenten en el futuro. Nunca pierdan su entera confianza y seguridad en Él. Siempre obedezcan su mandato de avanzar. Después que los israelitas hubiesen completado su tarea dirigida por el cielo a cruzar el Mar Rojo, se permitió a los egipcios que los persigan. Todo fue de acuerdo al plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y para esta iglesia. Nunca dudes el destino de este poderoso movimiento adventista. Está en las manos de Dios. Dios nos ha dado instrucción profética para conocer la culminación de la gran controversia. Dios es el vencedor. Los versículos 23 al 30 describen la visión increíble del ejército egipcio persiguiendo a los israelitas solo para que el Señor milagrosamente le quite las ruedas de sus carros y luego hiciera que el poderoso Mar Rojo se tragara a todo el ejército para la victoria completa. ¿Pueden ver lo que sucede cuando estamos firmes y vemos la salvación del Señor? El versículo 31 registra que dio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El Éxodo 15 registra el gran cántico de victoria entonado por Moisés y los hijos de Israel. Dios se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Hermanos y hermanas del movimiento adventista, estamos en un viaje grandioso. Miren solamente a Dios para su liberación. La mensajera del Señor declara: el sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro. Por supuesto, pueden estar seguros de que cualquiera sea la dirección a la que Dios nos llama, Satanás nos tienta a ir hacia el otro lado opuesto. Toda vez que Dios dice avancen, el diablo quiere que demos un paso hacia atrás. Pero mis amigos, ahora que estamos tan cerca de nuestro hogar eterno, el mismo Dios que ordenó a los israelitas que avancen a la tierra prometida y no retrocedan a Egipto, hoy nos llama a avanzar y a no retroceder. Avancen y no retrocedan. No sucumban ante la idea equivocada que está ganando apoyo incluso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de aceptar ciertos cultos o métodos evangelizadores meramente porque son novedosos y están de moda. Debemos estar atentos para probar todas cosas conforme a la autoridad suprema de la palabra de Dios y el consejo con el que hemos sido bendecidos en los escritos de Elena de White. No busquen los movimientos o los centros de mega iglesias fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que prometen éxito espiritual basado en una teología equivocada. Manténganse lejos de las disciplinas espirituales no bíblicas o métodos de formación espiritual que están fundados en el misticismo, tales como la oración contemplativa, la oración centrada y el movimiento de la iglesia emergente
gente que los promueve. Busquen dentro de la iglesia adventista del séptimo día a los pastores humildes, a los evangelistas, a los eruditos bíblicos, a los líderes y a los directores de departamentos que pueden proporcionarles métodos de evangelización y programas que están basados en principios bíblicos sólidos y en el gran tema del conflicto. Avancen, no retrocedan. En los cultos de la iglesia, usen estilos de adoración y música que estén centrados en Cristo y basados en la Biblia. Si bien entendemos que los servicios de adoración y las culturas varían en todo el mundo, respetamos eso. No retrocedan a prácticas paganas confusas en la música y en la adoración, que se centra tanto en la emoción y en la experiencia que se pierde el enfoque central de la palabra de Dios. Todos los cultos, ya sean simples o complejos, deben hacer una cosa y solamente una cosa: exaltar a Cristo y minimizar el yo. Aprecio vuestro entusiasmo, pero recuerden, por favor, digan amén. Los métodos de adoración que exaltan la actuación personal y el yo deben ser sustituidos por una reflexión simple y dulce de un enfoque bíblico centrado en Cristo. No es posible definirlo con demasiada precisión, pero cuando lean las Escrituras, cuando lean acerca de la santidad de la presencia de Dios, el Espíritu Santo les ayudará a saber qué está bien y qué está mal. Avancen y no retrocedan. Permanezcan de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. No sucumban ante una teología fanática o disoluta que arrebata la palabra de Dios de los pilares de la verdad bíblica y las creencias distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No se dejen llevar por cada pequeño capricho de la nueva teología o por complicados cálculos de tiempo que pretenden explicar conceptos oscuros o inusuales que poco tienen que ver con nuestra teología y nuestra misión. Las creencias bíblicas históricas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no se moverán. El fundamento bíblico permanecerá firme hasta el final de los tiempos. Escuchen lo que se nos dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 242. ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder de una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la Biblia, acompañado de oración y mediante revelación. Y sigo citando: somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial. Y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Mensajes, y todavía estoy citando, de toda especie han sido presentados los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, han sido descubiertos mediante el estudio con oración y testificadas mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. Aquí se termina la cita. Avancen, no retrocedan, manténganse firmes a favor de la palabra de Dios, como es leída y entendida literalmente. Por supuesto, siempre debemos reconocer humildemente que somos finitos, criaturas caídas, observando las obras de un Dios infinito y omnipotente. Hay cosas en los dos grandes libros de Dios, la naturaleza y la escritura, que no comprendemos plenamente. De hecho, se nos dice que el sacrificio de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos a lo largo de las edades eternas.
Pero lo que el Señor en su misericordia nos ha dado es un lenguaje claro para que lo aceptemos como un hecho simplemente porque Él lo dijo así, no debe ser envuelto en el escepticismo. No retrocedan a malinterpretar los primeros 11 capítulos del Génesis u otra área de su escritura como si fueran alegóricas o simbólicas. Así como esta semana hemos vuelto a afirmar de manera abrumadora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña y cree en el registro bíblico de la creación que tuvo lugar recientemente en 6 días literales consecutivos de 24 horas cada uno. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nunca va a cambiar su posición o su creencia en esta doctrina fundamental. Si Dios no creó el mundo en 6 días literales y luego bendijo el día sábado, ¿por qué entonces estamos adorándolo hoy en ese séptimo día como adventista del séptimo día? Entender mal o malinterpretar esta doctrina es negar la palabra de Dios y negar la propia finalidad del movimiento adventista del séptimo día, como la iglesia remanente de Dios llamado a proclamar el mensaje de los 3 ángeles con el poder del Espíritu Santo. No retrocedan a la evolución atea o teísta, avancen a la comprensión profética que la lealtad a Dios, el Creador y el Redentor, se verá en la observancia del séptimo día sábado como la característica distintiva del pueblo de Dios en el mismo tiempo del fin. Miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hagan que sus líderes, pastores, iglesias locales, educadores, instituciones y organizaciones administrativas se mantengan fieles a los más altos estándares doctrinales basados en una comprensión literal de la Biblia. Utilicen los maravillosos recursos producidos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tales como el nuevo libro del Instituto de Investigación Bíblica sobre hermenéutica, que nos ayuda a saber la forma correcta de interpretar las Escrituras. Nuevamente leemos el mensaje selecto tomo 1 en la página 200. Debemos ser cuidadosos, no sea que interpretemos mal las Escrituras. Las clases de enseñanza de la palabra de Dios no han de ser tan espiritualizadas que se pierda de vista la realidad. No se esfuerce el sentido de la declaración de la Biblia en un esfuerzo por presentar algo raro a fin de agradar las fantasías. Entender las Escrituras tales como son. Alabo al Señor porque Nancy y yo fuimos criados por padres piadosos. Nunca escuchamos en ninguno de nuestros hogares ni una sola palabra despectiva o negativa acerca de la Biblia o el Espíritu de profecía. Fuimos criados para temer al Señor y reverenciar su palabra. Hace pocas semanas perdí mi preciosa Biblia marcada y subrayada mientras viajaba. Fue como perder un amigo. Todavía lamento la pérdida. Si bien atesoré esa Biblia, estoy muy triste de no tenerla hoy conmigo. Quiero decirle, hermanos y hermanas, que aunque he perdido esa Biblia física, alabo al Señor porque no he perdido la palabra de Dios. Ustedes no han perdido la palabra de Dios, la tienen en sus manos, ya sea en forma impresa o en sus iPhone o iPad u otro dispositivo electrónico. Nunca debemos dar por sentada la libertad que tenemos para leer y estudiar la palabra de Dios. Elena de White habló conmovedoramente acerca de la Biblia en 1909 en su última aparición pública en el Congreso de la Asociación General. Después de hablar, salió de la plataforma, pero luego regresó y tomó una gran Biblia y con mano temblorosa la levantó ante la congregación y dijo: hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Hoy, mis hermanos queridos y hermanas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debemos mantenernos firmes sobre el fundamento de la Escritura, como el pueblo del libro de Dios. Leamos la Biblia, vivamos la Biblia, enseñemos la Biblia, prediquemos la Biblia con todo el poder de lo alto. Avancen, no retrocedan,
permita que la Escritura sea su propio intérprete. Nuestra Iglesia ha sostenido durante mucho tiempo el método histórico bíblico o gramático histórico para entender la Escritura, permitiendo que la Biblia se interprete a sí misma, reglón tras reglón, precepto tras precepto. Sin embargo, uno de los ataques más siniestros en contra de la Biblia, el de aquellos que creen en el método histórico crítico, está en medio de nuestro. Este enfoque no bíblico de la alta crítica es un enemigo mortal para nuestra teología y para nuestra misión. Este enfoque pone al erudito, al individuo, por encima del enfoque simple de la Escritura y le da una licencia indebida para decidir lo que él o ella percibe como la verdad basada en sus recursos y la educación del crítico. Manténganse lejos de esta clase de enfoque, porque lleva a las personas a desconfiar de Dios y de su palabra. En Mensaje Selecto, tomo 1, páginas 17 y 18, leemos: cuando los hombres, en su juicio limitado, encuentran que es necesario examinar versículos para definir lo que es inspirado y lo que no es, se han adelantado a Jesús para mostrarle a Él un mejor camino que aquel en que nos ha conducido. Hermanos, no se ocupen ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Aferraos a vuestra Biblia. Estoy citando: aferraos a vuestra Biblia, a lo que se lee, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. Avancen, no retrocedan. Acepten el Espíritu de profecía como uno de los mayores regalos otorgados a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no solamente para el pasado, sino aún más importante para el futuro. Mientras que la Biblia es primordial en nuestra opinión como la máxima autoridad y árbitro final de la verdad, el Espíritu de profecía nos proporciona consejo claro e inspirado para ayudarnos a aplicar la verdad bíblica. Es una guía enviada del cielo para instruir a la Iglesia en cuanto a la forma de realizar su misión. Es un expositor teológico confiable de las Escrituras. El Espíritu de profecía debe ser leído, creído, aplicado y promovido. No debe ser usado, sin embargo, como un garrote para golpear a las personas en la cabeza, sino que debe ser considerado y empleado como una maravillosa bendición para dirigir la Iglesia de Dios en los últimos días de la historia de esta tierra. Permítame repetir una convicción mía, una convicción personal. No hay nada anticuado o arcaico en el Espíritu de profecía. Es para hoy y hasta que Cristo vuelva. Miembros de la Iglesia remanente de Dios, Dios nos está diciendo que llegamos al fin del tiempo. Avancen. Avance saltando a Cristo y a su justicia, proclamando la gracia de Dios. Avancen presentando el mensaje de los 3 ángeles. Avancen suplicando el reavivamiento y la reforma. Avancen siguiendo la Biblia tal como se lee. Avancen leyendo y obedeciendo el consejo del Espíritu de profecía. Avancen proclamando al mundo las buenas nuevas de salvación y la inminente segunda venida de Jesucristo. La gracia de Dios está guiando a las personas en todo el mundo a avanzar. Debemos levantar continuamente la bandera de la evangelización pública en todo el mundo, tanto como nuestro testimonio personal. La proclamación de la gracia de Dios y el mensaje de los 3 ángeles están cambiando a las personas en todas partes. El Espíritu Santo está trabajando en los corazones de los que escuchan este precioso mensaje del advenimiento a través de tus palabras y de tu testimonio evangelizador. Tu proclamación de la gracia de Dios. Tenemos que integrar a la evangelización en todos los aspectos de la vida, como lo han hecho en muchos lugares del mundo, incluyendo la gran división sudamericana, donde el evangelismo integrado es simplemente un estilo de vida. Un ejemplo de esto nos viene de la división euroasiática. Hace unos pocos años, Vasily era un oficial de policía en Moldavia. Se convenció de que la verdad bíblica y este precioso
su mensaje del advenimiento y quiso ser bautizado como adventista el séptimo día. Cuando le contó a su familia acerca de su nueva fe, su padre y su madre dijeron que no lo reconocerían más como su hijo. Su hermano dijo que ya no lo reconocería más como su hermano. Y su esposa Galina dijo que se divorciaría de él. Y su comandante de la policía dijo que nunca le daría el sábado libre. Vasily agonizó con Dios orando para que le diera una respuesta directa a su oración, simplemente abriendo su Biblia en un texto. Ahora, nosotros no recomendamos esta clase de método, pero él lo hizo. ¿Qué quería el Señor que hiciera? Abrió su Biblia. Por la gracia de Dios, sus ojos se encontraron con las palabras de Mateo 10, 35 al 38, donde Jesús explica que la familia puede llegar a ser nuestro enemigo. Y dice que si amas a tu padre o a tu madre más que a Cristo, no eres digno de Cristo. Vasily se sintió impulsado a obedecer el mandato de Jesús y de tomar su cruz y seguirlo. Vasily agradeció a Dios, tomó su decisión, fue a la iglesia adventista el séptimo día y fue bautizado. Cuando le dijo a su esposa que había sido bautizado, ella le dijo que ya tenía listos los papeles del divorcio. Vasily no se puso nervioso ni se enojó, sino que le dijo a su esposa Galina que la amaba. Creyendo que sus padres apoyarían sus objeciones, Galina acompañó a Vasily a darle a sus padres la noticia de su bautismo. Pero para su sorpresa, los padres y el hermano de Vasily aceptaron su decisión sin objeciones. Vasily fue entonces a su comandante de la policía con su carta de renuncia, explicando que había sido bautizado. Y el oficial le dijo, ¿qué es eso? Retíralo y tómate una semana para pensar las cosas. Bien, Vasily sabía que su respuesta no cambiaría, pero de todo modo tomó toda la semana libre. Después de una semana, Vasily regresó y nuevamente ofreció su renuncia. En vez de aceptarla, el comandante prometió a Vasily para que no tenga conflictos con los sábados. Para ese tiempo, la esposa de Galina tuvo un serio problema en su trabajo donde ella era la cajera. El total para el día no cuadraba y la empresa dijo que ella debía reponer el dinero. En su desesperación le pidió a Vasily que orara por ella y él la invitó a orar con él acerca del problema. Al día siguiente, Galina encontró el error de contabilidad por la cantidad exacta de dinero. Vasily la invitó a entregar su corazón a Dios por responder a su oración, pero en ese momento ella se negó. Posteriormente, la madre de Galina tuvo cáncer y Vasily y Galina la visitaron y oraron por ella. Gracias a la intervención de Dios, ella fue sanada. El corazón de Galina se enterneció y fue directamente a la iglesia adventista el séptimo día y fue bautizada. Estoy muy feliz de informarle que Vasily Garachuk ahora es el tesorero de la Unión de Moldova. Y por la gracia de Dios, Vasily y Galina están presentes hoy con nosotros. Allí donde están, ¿podrían ponerse de pie? Vasily y Galina representan miles de experiencias de conversión por el poder del Espíritu Santo. Este auditorio está lleno de esas experiencias. Alabemos a Dios por el poder salvador de su gracia. Mis hermanos y hermanas aquí en el Don de Georgia y en todo el mundo, por el poder del Espíritu Santo, proclamen la gracia de Dios y el mensaje de los tres ángeles. Somos una iglesia hermosamente diversa, pero unidos en Cristo en ese precioso mensaje bíblico. Somos una familia internacional de todos los rincones del mundo, proclamando la gracia de Dios mientras avanzamos unidos por el Espíritu Santo y nuestras creencias bíblicas fundamentales. Qué precioso mensaje para este movimiento adventista del séptimo día transmita al mundo. La proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel para llamar a la persona a la adoración verdadera y bíblica de Dios. Qué creador, qué redentor, qué sumo sacerdote, qué abogado, qué amigo, qué Dios. Cristo viene pronto. Pronto veremos en el cielo
cielo oriental, una pequeña y oscura nube del tamaño de la mitad de la palma de una mano. Se volverá cada vez más grande y más brillante. Todo el cielo se vaciará para este clímax de la historia terrestre. Todo el mundo lo mirará al mismo tiempo por un milagro del cielo. Allí, sentado en medio de millones de ángeles, estará aquel que hemos estado esperando. No el humilde cordero quebrantado, no el sumo sacerdote, sino el Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo nuestro Redentor. Miraremos hacia arriba y diremos, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Y Cristo mirará hacia abajo y nos dirá, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y nos levantaremos para recibir al Señor en el aire, para ir a nuestro hogar y estar con Él para siempre. El hermoso final del peregrinaje adventista. Mis hermanos y hermanas, aquí en el Don, mirando en las iglesias, donde sea que puedas estar, si el maravilloso plan de salvación del Señor, su maravilloso amor por nosotros, su gracia triunfante, ha tocado tu corazón y quieres renovar tu compromiso con Él y con la misión adventista séptimo día, a regresar a tu hogar para proclamar su gracia. Quieres pedir por un reavivamiento y una reforma en tu vida y en la iglesia. Quieres la presencia del Espíritu Santo y la lluvia tardía a medida que proclamas la gracia de Dios. Quieres anunciar el mensaje de los tres ángeles a los demás y quieres poner tu vida y tu testimonio personal en las manos de nuestro todopoderoso Redentor, sumo sacerdote y Rey, para enfrentar el juicio por medio de su sangre, sus méritos, su misericordia y su gracia. Si deseas pedir humildemente al Señor que tome el control de tu vida y te ayude a proclamar la gracia de Dios en estos últimos días de la historia de la tierra, ¿te pondrías de pie silenciosamente ahora mismo? Te invito a aceptar la gracia maravillosa de Cristo en tu vida, renovar tu compromiso con Él y con este gran movimiento adventista, proclamar la gracia de Dios y pedir al Señor que ayude a esta iglesia a avanzar. Antes de cantar nuestro canto tema, que el pastor Wickland anunciará en pocos momentos y luego de tener nuestra oración final, busquemos a Dios juntos por un momento. Te invito a permanecer de pie y girar hacia la persona que está a tu lado o detrás de ti. Solo una persona, y en oración ferviente y humilde, ruega al Señor que nos conceda un reavivamiento y una reforma para que el Espíritu Santo pueda guiar a la iglesia remanente de Dios a avanzar, proclamando la gracia de Dios y el mensaje de los tres ángeles. Por favor, oren juntos y permanezcan de pie, y yo terminaré con una corta oración. Y ahora, Señor, venimos a ti, que tú nos ayudes a mirar a Jesús siempre para nuestra salvación, que nos ayude a exaltar a Cristo en todo lo que hacemos. Señor, pedimos tu bendición sobre nosotros y que pueda caer la lluvia tardía sobre cada uno de nosotros al someternos a ti. Y ahora, que los 10 mandamientos estén sobre ti para protegerte, que las bienaventuranzas estén dentro de ti para ennoblecerte, que las reglas de oro estén a tu lado para guiarte, que los tres ángeles estén ante ti para enfocarte, que el Espíritu de profecía esté detrás de ti para iluminarte, que la justicia de Cristo te envuelva para protegerte, que el Espíritu Santo esté en ti para llenarte de poder, y debajo de ti
puedan siempre estar los brazos externos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.